Conexiones que inspiran y Dio, tu asistente artificial obsesionado con que vendas más. Bodega San Francisco, piensa en grande, presentan el Rat Pack, la mesa de editoras esta mañana aquí en Mesa Central. Angélica Bulnes, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Todos los lunes con Angélica Bulnes el Rat Pack tiene entrevistado y hoy estamos con Claudio Castro, que estuvo acá como a comienzos de junio y llegó justo el día del temporal. Así que hubo que hablar solo de temporal. Sí, pues solo ¿te hablamos acuerdas? del temporal, efectivamente. Hablamos poco de política. Esto ¿sabes? fue en la entrevista a las 7:30 y tú le dijiste, alcalde, Exacto. lo vamos a volver a invitar para hablar de cosas más allá del temporal. Hemos cumplido nuestro compromiso. Exactamente. En este programa Qué se distinto cumple. sería todo si se cumplieron en los todos los compromisos. ámbitos Se pasara cumpliera esto. los Buenos días, compromisos. alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, un poco preocupado por la presentación, porque después de la montaña rusa de Estados Unidos, no sé si voy a estar a la altura, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo. Pero es una montaña rusa lo nuestro también. Sí. Tiene sus cosas. Tienes Bueno, razón. una montaña rusa por lo menos estamos viviendo en el tema seguridad, que la semana pasada dominó completamente la agenda, y aunque en Renca no vivieron la situación de Quilicura o de Lampa, también el fin de semana pasado la comuna de Renca se vio golpeada, murió en una balacera una persona en la población Santa Emilia. Así que cuéntanos un poco, alcalde, de cómo está la situación de seguridad en su comuna. Bueno, yo diría estamos viviendo la misma situación que a esta altura ya no es una moda, ¿no? Es una crisis que llegó y se instaló, que tiene fenómenos que ya son bastante conocidos en el diagnóstico, un uso intensivo de armas como no lo teníamos antes, una presencia de control territorial, también yo diría con características distintas a las que teníamos antes, tal vez la novedad en esto principal es que se asienta la idea de un Estado que no ha sido capaz sistemáticamente de generar las condiciones para poder enfrentar este aumento de violencia, ¿no? El crimen, que no fue una balacera en términos de un enfrentamiento, fue una persona baleada en Renca, Jairo, un chico de 22 años, es, yo diría, una señal bien interesante que permite analizar esto, ¿no? En la población donde sucedió este asesinato, en la misma esquina donde sucedió este asesinato, el año 2017 tuvimos otro asesinato, también un chico joven que, Jairo tenía 22 años, que murió baleado. La misma banda. Nosotros tenemos además información a esta altura muy abundante. Hay una banda que se llama la banda Los Fantas, que ha ido, fue incluso bien comentada hace algunos años atrás, porque precisamente se desarticuló después de este asesinato del año 2017, y un enfrentamiento que de bandas adversarias, ¿no?, por el control territorial, que es muy similar. Entonces, si yo lo pongo desde la perspectiva de los vecinos y las vecinas de esa población, ¿no?, en ese lugar a todo esto, yo justo estaba asumiendo como alcalde del año 2017, entonces hicimos una multicancha en este espacio, recuperamos un espacio público, hemos tenido programas súper intensivos de trabajo en esta población. El chico que fue asesinado es un chico que conocemos los equipos municipales perfectamente. Él, siendo muy joven, estaba en el colegio, entra en una situación de consumo, sale del colegio, logramos revincularlo con el colegio a través de un programa muy interesante que yo creo que tiene que crecer en su capacidad, que se llama el programa Lazos. Este equipo trabaja con la familia, no solamente con él, una familia que también tenía situaciones asociadas a consumo, no participaban en bandas, logró terminar su cuarto medio, y finalmente vuelve a caer en el consumo, y ese día sábado estaba en el lugar menos indicado para haber estado, ¿no?, y termina asesinado trágicamente. ¿Y por qué termina asesinado? ¿Estaba ahí y lo balean así como al Exacto, azar? un espacio donde se da situaciones de consumo, donde con mucha regularidad nosotros movemos a personas en situación calle que están exclusivamente asociados a consumo, ¿no? Incluso adentro de esta multicancha que nosotros hicimos. O sea, la situación ahí, por eso yo digo, cuando yo pienso en un vecino o una vecina de esta población que prende la tele y dice, primero una estadística, ¿no? Uno más de 17, ¿no? Claro. Segundo, ¿en qué está el sistema político? Los de acá le piden la renuncia a los de acá dicen que esto empezó antes. Mira, el asesinato del 2017 era la presidenta Bachelet en su último año de gobierno. Luego tuvimos 4 años del presidente Piñera, llevamos 2 años del presidente Boric. Esto es imposible asignárselo a un sector político. Acá ha fallado el sistema político, ¿no?, el Estado de Chile, y en eso yo estoy metido, si yo llevo como alcalde además desde el 2017. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es lo distinto que nosotros vamos a hacer? Yo cuento innumerables, de verdad, innumerables estrategias de reacción al delito que siempre se detonan después de algún caso más o menos llamativo, comunicacionalmente claro. llamativo.
Y en general esas estrategias tienen que ver con anuncios de redistribución de fuerza, mejor articulación entre las policías y la fiscalía, más capacidad para poder investigar el delito. Ahora le sumamos el componente novedoso de esta nueva reacción es la cárcel, ¿cierto? La pregunta siempre es cómo subimos un poquito más el grado de capacidad de las policías para poder salir a la calle con una fuerza más contundente. En eso han entrado últimamente los militares. Pero ahí no, hay un diseño que además no se va a demorar 2 meses o 5 meses o 6 meses, un diseño de 10 años plazo, ¿no? Donde nosotros digamos, estas son las estrategias que vamos a seguir como Estado para poder tener una mayor contención de esta violencia creciente en la calle, pero al mismo tiempo, y tiene que ir aparejado de eso, ¿no? Cómo nosotros generamos las condiciones para cambios que permitan que ningún otro Jairo se vea expuesto a la situación que él vivió. Y eso no pasa por la línea de más armas de la policía o más armados en la calle, pasa por la línea de programas de prevención, donde por cierto los municipios tienen un rol muy importante de cumplir. Ya, pero a propósito de cómo se soluciona o cómo pasa, por dónde pasa la solución, estamos con el alcalde de Renca, Claudio Castro. Para tomar la casuística como ejemplo, Jairo se muere porque los fantas volvieron a actuar y a controlar el territorio, porque hay demasiadas armas en las calles, porque hay un consumo de drogas o un tráfico de drogas, un mercado de drogas que no se puede controlar. ¿Por qué? Es que son todas esas, ¿no? Él vive en un lugar que está, y eso significa que el problema sigue ahí, ¿no? Claro. Ahora sin Jairo. Vive en un lugar donde la oferta de droga está disponible todo el tiempo, más allá. Fíjate tú que, a propósito de cómo funciona la articulación luego entre las fiscalías y los equipos municipales y las policías y toda la información que hay, ¿no? Nosotros sabemos hace mucho tiempo que esta banda tiene 2 casas. Una de esas es fuera de donde asesinaron a Jairo. Evidentemente esa noche se fueron, ¿no? La casa quedó abandonada. Pero es la misma casa del 2017, o sea, y que también se fueron un tiempo y volvieron. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, Si los tienen identificados, los pusieron en problemas judiciales cuando ocurrió el 2017 y ahí están. yo creo que son 2 o 3 cosas. Uno es la presencia del Estado para poder enfrentar lo que sucede en ese espacio, ¿no? Que no pasa por ejemplo, en este tipo de delitos, ¿no? Y este tipo de control territorial, no pasa por la presencia de los equipos municipales, ¿no? Nosotros nos hemos resistido mucho a que la Dirección de Seguridad Comunitaria de Renca, donde están los inspectores municipales, se transforme en un equipo que hace persecuciones o que trata de emular un poquito lo que hacen las policías, ¿no? Las consecuencias trágicas las vimos en la cisterna el otro día. Era un equipo que estaba haciendo una persecución controlada, pero los equipos municipales no debiesen estar en eso, ¿no? Es la policía la que tiene que estar acá. Y la realidad muy cruda, ¿no? Es que cada año nosotros tenemos menos carabineros que el año anterior. Cada año tenemos menos. El año 2018 nosotros tuvimos una escalada de alcaldes después de este homicidio en Puente Alto. No sé si se acuerdan, un homicidio múltiple en Puente Alto en un lugar donde ya entraba moneda. Sí, que total, el alcalde Codina era presidente Piñera. Muertas, Y el alcalde Codina dijo, acá el Estado trata distinto a los ciudadanos porque justo hubo un asalto en Las Condes. Claro. Y estaban todos los generales con Lavín el día siguiente y nadie fue y el alcalde Codina del mismo sector se levantó con mucha fuerza. Bueno, ahí nos levantamos todos los alcaldes y dijimos, queremos un Estado que trate igual a los ciudadanos de respecto a seguridad. Entonces, hablamos de la distribución de carabineros. Justo el senador Insulza entró al Senado y armó la Comisión de Seguridad en el Senado y por primera vez tuvimos los datos de las distribuciones de carabineros. Y nos dimos cuenta ese año, el 2018, que en Vitacura había 1 por cada 520 habitantes, en Renca 1 por cada 999, Cerro Navia 1 por cada 1200, o sea, era evidente la distribución injusta y en todas las comunas más o menos empezamos a reclamar con mucha fuerza, se generó toda una propuesta, nos llevaron a la Escuela de Carabineros vamos a hacer un análisis de redistribución. Bueno, tanto hablamos del 2018 sobre esa redistribución poco equitativa de carabineros y resulta que el año 2024 tenemos menos carabineros en todas las comunas que los que teníamos el 2018. Por eso te digo que el plan, ¿no?, tiene que ver con cómo nosotros vamos a lograr la dotación de cerca de 80.000 carabineros que requiere Chile para poder tener la dotación que corresponde en cada comuna. Eso no va a pasar en 5 meses, ¿no? Va a pasar en 10 años. Pero para que haya políticas a largo plazo, política de 10 años, tiene que haber un diagnóstico compartido. Y acá pareciera que el diagnóstico como que se demoran a sentarse, porque ¿qué es lo que uno escucha cada cierto tiempo? A expertos y autoridades de gobierno diciendo, oye, si la tasa de homicidios está más o menos igual, y uno
basta mirar para saber que puede ser que la tasa esté igual, pero no estamos viendo lo mismo. O sea, no estamos viendo otro tipo de situaciones, o estamos viendo situaciones como la que describe usted, alcalde, en que Jairo se actuó. Se hicieron una serie de acciones de parte del municipio y así todo murió asesinado. No, porque hay bandas. Po. No, claro, por eso. Pero ha costado el diagnóstico de decir no estamos frente a la misma situación. Los números, claro, los números fríos dicen sí, son 4 homicidios por fin de semana, pero no son los mismos tipos de homicidios que estamos viendo. Exacto. Mira, yo tengo la mejor valoración de la ministra Toá. Yo creo que no puede haber alguien mejor para estar conduciendo esta situación por la templanza, por el conocimiento del Estado, por la capacidad de articulación con los otros sectores políticos, por tratar de buscar además construir una mayoría que enfrente la situación crítica que estamos viviendo. Pero a la ministra Toá la estamos hablando cada un mes por el evento del fin de semana, ¿no? Y no estamos, por eso digo, el sistema político, no estamos construyendo las condiciones para poder decir, mira, en algunos años tenemos que ir evaluando sistemáticamente y capaz que en los meses que vienen vamos a seguir teniendo situaciones así. Cuando nosotros hablamos los alcaldes y alcaldesas, ¿no? A propósito que tú me decías, mira, el sábado pasado hubo un muerto en Renca. Estamos esperando, es inminente en cualquier momento, en cualquier comuna, que tengamos un homicidio, ¿no? Y eso no va a cambiar la situación del diagnóstico que nosotros tenemos que enfrentar de la misma manera con homicidio el próximo fin de semana o sin homicidio. Y eso es lo que yo veo que con mucha dificultad a nosotros nos cuesta entender, porque la ganada política es más fácil, ¿cierto? Porque ahora entramos en tiempo electoral y más o menos uno cacha que un candidato o candidata que quiere posicionarse tiene que decir que todos lo están haciendo mal en seguridad y que entonces esa persona va a tener propuestas que son más agresivas que el anterior, pero sin mucha evidencia tampoco. Entonces está muy enrarecido el debate político y debiésemos apuntar a esa mirada más de largo plazo. Estamos con el alcalde de Renca, Claudio Castro. ¿Cuál es el principal problema hoy? Que las drogas están al alcance de la mano, como retrata usted esa esquina en Renca, la cantidad de armas que hay disponibles, la presencia de bandas que están asociadas a movimientos de crimen organizado transnacionales o más grandes. Yo diría que todas esas cosas están peor que antes, pero finalmente se asientan en una sociedad que culturalmente tiene una tolerancia distinta a la violencia y al descontrol, ¿no? A la norma. Yo lo percibo. Cuando nosotros, fijémonos que mientras está sucediendo esta crisis de seguridad, ¿cierto?, de violencia a nivel nacional, estamos viviendo una crisis de convivencia en las escuelas. Eso es muy profunda. Una crisis de convivencia que tiene que ver con la dificultad de que los niños y las niñas sean capaces de dialogar y estar en el mismo espacio juntos, que las familias se involucran muchas veces y se hacen parte de esos conflictos, dificultades para los equipos directivos y docentes en la escuela para poder dialogar y trabajar la convivencia con las familias. Pues sí que yo creo que esto hay una degradación cultural también respecto de cómo nosotros trabajamos y toleramos con la violencia. Y por eso que es tan importante enfrentarlo con esa mirada a largo plazo, porque mientras esa cultura de dificultad para convivir se asienta, eso es caldo cultivo para que las bandas sigan trayendo más armas, más droga en la calle y finalmente crece esta situación de aparente descontrol. Pues nosotros vemos dos tipos de bandas además, con mucha claridad en el barrio. Uno es la del tráfico, ¿no? Y la otra es la del robo. Y muchas veces son bandas que también se enfrentan entre ellas por el control territorial. Y el control territorial tiene que ver con cómo captan a niños o jóvenes, ¿cierto?, en su acción delictual. Como ¿no? captan soldados, digamos. Exacto. Sabemos además las bandas que existen y cómo entre ellas disputan el territorio. Sabemos que un crimen como el de Jairo probablemente va a tener una reacción. Imagínate que un fin de semana antes en Renca tuvimos este velorio de alto riesgo. ¿No se acuerdan del chico que murió baleado por su hermano en Puente Alto? Hace 2 semanas atrás. Ya no estamos hablando de ese homicidio que fue muy terrible. Los padres de ese chico estaban en un velorio en una población en Renca por un tipo que había sido asesinado en una cárcel, ¿cierto? Y el velorio lo hicieron en una población en Renca. Ese día tuvimos presencia de carabineros con control de orden público. Estuvieron a 2 cuadras del lugar porque querían evitar algún tipo de enfrentamiento. O sea, todos sabíamos que había un velorio de alto riesgo. Y tenemos imágenes nosotros de la comunidad del lugar donde se hizo el velorio, de armas de grueso calibre siendo disparadas. No han salido en la prensa, pero podrían salir hoy día, ¿no? Que es una situación súper compleja. ¿Qué le decimos a esos vecinos? Los carabineros estaban ahí,
pero no se involucraron bajo el argumento de que era deseable evitar un tipo de enfrentamiento. Un tipo que murió en la cárcel, ¿no? Trajeron su cuerpo a una población. Se genera ahí toda una situación de control territorial. O sea, la frustración de esas familias es tremenda. Y mía como alcalde también, pues yo estuve toda la noche llamando y pidiendo que hubiese algún tipo de intervención y claro, hace sentido que mejor evitar el enfrentamiento, pero ¿qué le decimos a la familia? Alcalde, y usted hablaba de este problema de convivencia que ha estado describiendo. ¿Cuánto contribuyó el estallido a esa situación? ¿Cómo lo ve ahora que se van a cumplir 5 años de esa fecha? Mira, a ver, yo creo que el estallido, si tuviera que plantear cuánto contribuyó, es una buena pregunta. Yo tengo la impresión de que el estallido, para estos efectos, contribuyó en profundizar una grieta de entendimiento entre los distintos sectores políticos del país, porque nos persigue además, ¿no? Cualquier cosa que quiera hacer este gobierno o dirigentes de este gobierno, salen los dirigentes de la oposición diciendo, oye, pero acuérdense lo que decían ustedes en el estallido, ¿no? Entonces, en eso dificulta la posibilidad de trabajar juntos para poder enfrentar esta situación de violencia. Respecto de las dinámicas de la violencia, yo no sé si en el estallido cambian, en términos de que las bandas se volvieron más violentas, o mi impresión es que esto viene desde harto antes, ¿no? De nuevo, el asesinato fue el 2017, el primero que yo decía antes, también con armas, también con enfrentamiento de bandas. Pero finalmente la crisis más profunda, o la grieta más profunda, se abrió en el sistema político. En términos de la convivencia. Gonzalo Cordero decía ayer, el analista que es militante de la UDI, en su columna de La Tercera, decía que estamos pagando el costo, estoy parafraseando, ¿no? Esto no lo dice Gonzalo, pero ahora sí lo cito, de que un sector político haya llamado represión a cualquier esfuerzo por imponer el orden jurídico, con un discurso que concebía los espacios públicos como tierra de nadie, en que se podía hacer cualquier desmán y defenderlo como manifestación. Que ese es el costo que estamos pagando ahora. Por eso están las bandas y el crimen. Yo respondería a eso, o sea, transformemos eso en oportunidad, ¿no? Yo diría hoy, aparentemente, ¿no? Y yo diría con bastante certeza, lo que yo percibo es una mayoría política que está precisamente a favor de algo distinto a lo que decía Cordero ayer, ¿no? Está a favor de generar una serie de estrategias que hoy día son muy distintas. A propósito de eso mismo, nadie podría decir hoy día que en el gobierno hay un rechazo. Imagínate que el senador Insulza planteó algo de lo que él mismo reguló después un poquito, ¿no? El estado de sitio. Y yo no vi un rechazo a esa situación. Entonces, hoy yo creo que respecto de... o sea, ha cambiado la opinión, digamos. Exacto. Ha cambiado la manera de aproximarse al asunto del desorden. Y en buena hora. Entonces, en vez de recordarnos permanentemente que hace 5 años atrás estábamos pensando cosas distintas o en una situación distinta, ¿por qué mejor no ocupamos este nuevo ánimo en el que estamos para poder definir una estrategia contundente que nos permita enfrentar esto? Eso es lo que deberíamos estar haciendo. ¿Considera usted, alcalde, que al sector de la izquierda del cual usted es parte le costó como la aproximación a la seguridad ciudadana, el combate y además trabajar con carabineros que después del estallido habían estado bastante debilitados y cuestionados? Yo diría que sí, y eso es evidente. Yo creo que este gobierno es muy interesante ver la evolución que tuvo en la primera parte del gobierno, donde había una presencia muy mayoritaria de la coalición de Apruebo Dignidad, el Partido Comunista con el Frente Amplio, y que no respecto de quienes habían gobernado antes el mundo del socialismo democrático, ¿no? Que precisamente cuando entra al gobierno lo que busca es ir enfrentando esa posición tal vez que antes había sido un poco más lejana a la idea de poder enfrentar la inseguridad con mayor control, ¿no? Y sin embargo yo creo que las dos cosas son necesarias, ¿no? O sea, en términos para la izquierda siempre ha sido una dificultad el control del orden público, la atribución de las fuerzas policiales y marcando algo que yo creo que nosotros tenemos que marcar, que tiene que ver además con lo del largo plazo, ¿no? Que es la línea roja de que los derechos humanos hay que preservarlos siempre, porque si a mí me dijeran, mira, la solución de ahora es algo como lo que dijo, a propósito que ahora está de candidato, ¿no? El ex general Basaletti, ¿no se acuerdan? En la mitad del estallido, él tiene una cuña que estaban pasando tantas cosas que yo creo que pasó media colada, pero él dice, mira, el estallido, esto es como el cáncer, cuando uno hace una radioterapia, una quimioterapia, hay células buenas que van a morir.
chuta, yo a eso me niego rotundamente. Ahí hay una línea roja que nosotros tenemos que enfrentar. Y yo diría que eso ha sido más o menos la idea de la izquierda de por qué le cuesta tanto el control o la reacción a la situación de violencia. Teniendo esa línea roja y planteando hoy día un escenario distinto respecto a las articulaciones que podemos hacer para enfrentar la violencia, yo creo que el gran aporte del mundo de la izquierda o el mundo progresista del que yo me siento parte es acompañar esa situación de estrategias que nos permitan ofrecer oportunidades para los jairos de Chile, ¿no? Que ojalá hagan que el consumo de drogas, ¿cierto?, problemático, el salir del colegio a temprana edad, el tener una familia que a lo mejor ha tenido dificultades y pobreza, ¿no?, que los lleva a otras situaciones, no sea algo que enfrenten muchas familias de nuestro país. Yo creo que tenemos que hacer las dos cosas juntas, y eso no debiese ser patrimonio de uno u otro sector político, debiésemos ponerlo sobre la mesa y fijar esta estrategia que nos permita avanzar. Y no debería ser una disputa ni electoral ni política, ¿no? Ese debería ser un acuerdo nacional sobre el que nosotros tengamos un acuerdo y luego que la disputa política se dé en otros ámbitos que además pueden tener efectos menos sustantivos, ¿no?, en la población. Y en lo inmediato, porque está bien, las políticas a largo plazo, pero en lo inmediato, ¿qué piensa usted de la idea de un estado de sitio para la región metropolitana? Yo lo que creo es que, más allá de cómo uno le pone a eso, a propósito de que el senador Insulza decía, salió de la idea del estado de sitio y volvió a la ley de infraestructura crítica, yo creo que nosotros necesitamos más presencia y más capacidad de las policías. Las policías, de la acción policial, digámoslo así, ¿no? Después independiente si son carabineros. Exacto, yo diría, mira, fíjate una cosa, llevamos ya un buen tiempo discutiendo si los militares salen a la calle o no salen a la calle. Y uno de los principales temas de los militares con salir a la calle, que parece razonable, es la preparación que tienen para poder coordinarse con las policías en una acción a la que no están acostumbrados. Desde que empezamos a discutir esto, yo no lo sé, por eso lo planteo así, hubiese sido deseable que los militares empezaran a tener o al menos algún grupo, ¿no?, algún tipo de preparación que les permitiera coordinar acciones con lo que pueden llegar a hacer las policías. De tal manera que cuando pase algo que yo creo que debiese haber pasado hace un tiempo y que ahora se vuelve a tener urgencia en el debate legislativo, que es la ley de infraestructura crítica, tengamos militares que tengan una capacidad distinta para estar en la calle. Mi impresión es que eso... ¿Va a ser qué exactamente? Yo creo que principalmente acá yo creo que la distinción está entre marcar una presencia en lugares que pueden ser muy sensibles para la población, eso sería la infraestructura crítica, estaciones de metro, aeropuertos, qué sé yo, lugares con ciertos niveles de sensibilidad, y facilitar el rol de la policía que pueda entrar en aquello que es lo que necesitamos más hoy día, que es desarticular bandas. Y eso requiere una habilidad que efectivamente yo entiendo que a los militares les va a costar mucho más desarrollar, ¿no? Pero la presencia debiese aportar a eso y una cuestión que es muy importante en el nivel de sensación además de inseguridad que tenemos, para aportar una precisamente sensación de cobertura y de presencia del Estado que puede tranquilizar a la población. ¿En Renca hay algún sector tomado por el narco? En Renca tenemos poblaciones... ¿Donde el Estado no puede entrar, los carabineros no pueden entrar? Yo diría, no de forma... en Renca no hay ningún lugar donde el municipio o yo o algún programa municipal no pueda entrar. En Renca hay lugares al mismo tiempo donde, como lo que pasó en el velorio el otro día, claro, ¿no?, donde carabineros o las policías se cuidan de hacer uso de todas sus atribuciones para evitar enfrentamientos, y eso tiene que ver principalmente con la presencia de armas, ¿no? Ya, pero la presencia militar solo empeoraría esa posibilidad, digamos, Bueno, eso solo haría más alta esa probabilidad. Es que yo creo que los militares no deberían estar en una población, deberían estar en lugares que permiten que, por ejemplo, un terminal de buses, ¿no? Eso es otro tipo de presencia militar, pero que libera también a carabineros que los necesitamos en una presencia distinta en las poblaciones precisamente. El alcalde de Renca, Claudio Castro, esta mañana acá en Mesa Central. Ahora nos tocó la pura seguridad. Sí. No nos cansamos de hablar. No hablamos de la montaña rusa de las municipales. Vamos a tener que hablar de nuevo. Hablemos de nuevo, porque hay harto que hablar también. En el mundo progresista hay un esfuerzo grande. Yo creo que el resultado de esta elección no va a ser bueno en términos numéricos, ¿no? Pero hay... ¿Para el mundo progresista? Para el mundo progresista, en la municipal y en la gobernación, una cuestión numérica, ¿no? Chile Vamos tiene muy poquitos alcaldes hoy día, probablemente es difícil que tenga menos que los que tiene. Entonces, ahí hay rebotes también tendenciales que nos van a afectar. Y precisamente por eso que yo creo que se hace más relevante que nunca discutir las estrategias a través de las cuales el progresismo, que en el mundo municipal tiene muchas más buenas noticias que contarle a la población que lo que ha tenido la derecha,
puede crecer, incorporar a figuras independientes, progresistas, no llaneros solitarios, que ahí es donde yo me cuento, y creo que hay un mundo grande de gente profesional y eso comunitaria. ¿se está articulando más desde el mundo municipal que desde el mundo parlamentario o desde el ejecutivo? Yo creo que sí, yo creo que estamos en un momento en que el mundo municipal en general, la política local, tiene mucho que ofrecerle precisamente a estas discusiones y reflexiones nacionales, ¿no? Porque entender la vida de Jairo es un insumo fundamental hoy día para plantear políticas de seguridad. De la misma manera, entender cómo nosotros generamos estrategias. Por ejemplo, en Renca tenemos un programa icónico hoy día que se llama El Crecer en Renca, que está pensando en cómo un niño o una niña que va a nacer este año en la comuna ingresa a una serie de programas que solo pasan en Renca porque son ofrecidos por el municipio, que lo acompaña hasta que tenga 18 años. Por ese tipo de cuestiones yo no voy a ganar ningún voto a fin de año, ¿no? Pero son precisamente las discusiones que solo el mundo municipal puede ofrecerle a la construcción de política pública para ofrecerle una mejor calidad de vida a la población. Así que feliz de volver a hablar de eso en otro momento. Volvemos a hablar de eso, de hablar de política con el alcalde Claudio Castro, alcalde de Renca. Muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a usted.